Informativa.com. Una nueva opción online para escuchar radio. Resonancia Informativa, con los mejores contenidos y locutores a un clic de distancia. Resonanciainformativa.com. Estás escuchando Resonancia Informativa, transmitiendo desde la ciudad de Puebla. Resonanciainformativa.com. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 2229-185333. Por WhatsApp 2221-145480. O en Twitter @ResonanciaOK. Resonanciainformativa.com. Visita resonanciainformativa.com, en Facebook Resonancia Informativa y en Twitter @ResonanciaOK. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad de los conductores e invitados. Serían 200. Buenos días a todos nuestros amigos de Resonancia Informativa. Un miércoles más, un miércoles de conocimiento, de aprendizaje, de temas novedosos, temas que nos encanta escuchar. Así que bueno, estos temas, lo que intentamos todos los días en este programa es de abrir conciencias, de conocer temas y de profundizar en algunos que por supuesto no sabíamos que existían o lo que nos pueden dejar un poco más allá. Esta mañana tenemos el gusto de recibir en esta cabina y en estos micrófonos, ¿qué creen? Ya saben, como siempre, mis cuates, pues no. Bueno, claro que podemos, también, ¿no? Podemos llegar andamos, a ser, ¿no? Cuates, en eso andamos, ¿no? Pero pues no. Curiosamente, estoy conociendo en este momento a Luis Raúl Rivera, que dice que todo el mundo lo conoce por Raúl, así que bueno, será Raúl. Si se me escapa Luis por ahí, pues ya ustedes comprenderán. Y Rita Méndez. Rita Méndez. Ellos vienen de la Ciudad de México y me encanta porque obviamente les ha llamado la atención el tema del programa, la temática que se maneja aquí, la forma en la que lo llevamos. Pero además es que ellos tienen un como muy puntual, una preocupación en la mesa, ¿no? ¿Qué es finalmente lo que está sucediendo? ¿Será interesante y posible decir solamente en México? Yo creo que en todo el mundo, ¿no? Sí. Es un fenómeno mundial. Es un fenómeno mundial sobre estas acciones de paz, que además es urgente, ¿no? Un poco lo que platicábamos nosotros fuera de micrófonos, estas acciones de paz urgentes para poder seguir desarrollándonos como sociedad. En fin, bueno, vamos a tener un gran tema el día de hoy, en esta mañana. Rita, bienvenida a los micrófonos de Resonancia Informativa. Raúl, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias por el tiempo que han dedicado para tomar la autopista. ¿Qué tal estuvo la autopista? Padrísima, buenísima, sin tránsito, muy relajados y con paisajes maravillosos. Qué bueno. Pues bienvenidos. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué sucede con esta revuelta, ¿no? que tenemos en la humanidad, con tanta violencia, agresividad? ¿Qué tenemos? Pues sí, una de las cosas, nosotros colaboramos en una organización que principalmente nos enfocamos en la parte educativa. Entonces, nuestra preocupación acerca de los tiempos en que vivimos viene de muy atrás, pero ahora particularmente como que nos hemos sentido más impulsados a hacer algo al respecto. Entonces, esto nosotros siempre enfocamos, más que hablar de la violencia, hablamos de cómo construir la paz. Porque el cerebro funciona siempre de forma positiva, ¿no? Si hablamos mucho de violencia, tal vez lo que estamos promoviendo más es el tema de la violencia per se. Entonces creemos que si hablamos de la paz, nuestro cerebro va a empezar a funcionar positivamente respecto a ese tema. Y yo estoy de acuerdo contigo en esa temática, sí. O sea, sí lo he discutido en varios grupos de personas, de amigos, que por supuesto lo que nosotros vamos generando y lo que vamos regando en el camino es lo que va a florecer, ¿sabes? O sea, es lo que va a brotar. Si vamos con un discurso de violencia, pues es obvio que lo que estamos generando, aunque no queramos, ese es el punto, ¿no? Es la violencia, el descontrol, la insatisfacción, etcétera, ¿no? Sí, y además
pensamos que obviamente la forma de combatir la violencia es sembrar la paz. Y la paz siempre se siembra, y también creemos en eso profundamente, desde uno mismo. O sea, no podemos crear paz alrededor de nosotros si nosotros mismos no empezamos a trabajar con nuestra propia paz. Así es. Entonces, esa es la premisa sobre la que partimos para todo lo que hacemos, y también es un poco la premisa del artículo que escribimos respecto a la urgencia de hacer o de crear estas acciones de paz, y como dices tú, de una manera muy puntual, porque también, digo, puede ser un tema en donde te pases horas y horas hablando de la filosofía de la paz y todo esto, pero ¿qué es lo puntual? ¿Qué es lo que tú y yo, Raúl, podemos hacer todos los días para realmente construir este entorno de paz y que eso se vaya expandiendo hacia las personas con las que interactuamos todos los días, ¿no? ¿Cómo podríamos definir, Raúl, la paz? El concepto de paz. Mira, ¿será que es subjetiva o podríamos hablar de una generalidad? Hay formas, ¿no? Hay formas de percibirla. Hay indicadores, por ejemplo, vivir en una sociedad armada o en una sociedad desarmada hace una gran diferencia. Yo creo que, por ejemplo, vivir en una sociedad desarmada es una evolución, ¿no? En épocas anteriores, en la Edad Media, todo el mundo traía una espada, todo el mundo tenía una pistola en ese momento, pero todo el mundo estaba armado porque la beligerancia era algo de todos los días. Actualmente, al menos en nuestro país, por lo pronto, es algo que no acaba sucediendo, pero en las leyes no nos permiten andar armados en las calles. Eso es un concepto moderno, es un concepto que avanza hacia la paz. ¿Será? Como concepto, estoy hablando como concepto. Estoy hablando como concepto. O sea, si llevamos a la utopía esto, yo podría pensar que una sociedad desarmada es una sociedad mucho más evolucionada que una que está armada. Estoy en ese sentido es como lo menciono. Como esos indicadores hay muchos más, ¿no? Hay muchos más, y entonces también podríamos hablar de guerra, ¿no? Porque es cierto lo que dice Rita, y me parece que es algo muy importante en nuestra vida. Hablar en positivo nos va acercando desde energías, desde gente, desde actitudes. Hablar en positivo nos permite también avanzar. Claro, ¿no? En eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Finalmente es el discurso, ¿no? Es la ley de atracción. Exacto. Pero para llegar al positivo también hay que analizar el negativo, ¿no? O sea, no puede uno abstraerse solamente al positivo, sino hay que saber y hay que darse cuenta del negativo, ¿no? En este caso, la guerra. El artículo que escribimos nuestro artículo no estaba titulado La guerra en México. No, nuestro artículo lo que decía es urgente tomar acciones de paz en México. ¿Cuáles podrían ser esas acciones de paz en esta urgencia, en esta emergencia que se está señalando? Que además como sociedad, pues sí, la vivimos todos los días. Necesitamos algo que contenga, por supuesto, esta explosión de conductas masivas, intolerantes, destructivas, etcétera, etcétera. Y que además, bueno, sí es un tema de agenda nacional. Sí. ¿Cuáles serían estas acciones de paz? Porque vaya, yo no las veo, porque yo no las vea no significa que no existan. ¿Cuáles serían estas acciones de paz? Es que ahí volvemos, voy a retomar tu pregunta, ¿cómo definimos paz? Yo creo que cada quien lo define de diferentes maneras. Yo creo que la paz es la capacidad de cualquier individuo de poder ser, hacer o decir cosas de manera que no haya una reacción que atente a su personalidad, a su forma de ser. Lo voy a concretar un poco más. Vivimos en una sociedad totalmente o muy polarizada. Es muy, muy complicado a veces expresar lo que pensamos sin que haya una reacción inmediata. Eso es como que un indicio. Y a veces irracional. Y a veces muchas irracional. de las veces irracionalmente, claro. Por eso, solamente es la tendencia a ir en contra. Sí, claro. Entonces, eso para mí es un indicador que nos habla de que necesitamos estas acciones de paz. Y respondiendo a tu pregunta, nosotros tenemos un instrumento que se llama pasómetro. Y ese pasómetro siempre trabaja de lo interior a lo exterior. Y siempre mide 3 cosas. La reflexión. Segundo es lo que nosotros hacemos cotidianamente y lo que nosotros decimos.
y siempre desde el punto de vista, si reflexionamos, vamos a actuar en coherencia con lo que decimos y con lo que hacemos. Pero más que eso, es reflexionar acerca de tu propia, por ejemplo, este caso de que alguien emite una opinión y hay una reacción en contra. ¿Cómo controlamos eso nosotros? ¿Cómo no reaccionamos solamente a una respuesta negativa o en contra de la opinión que tenemos? Si nosotros empezamos a trabajar en espacios en donde nosotros podamos reflexionar, oye, vamos a establecer un diálogo, vamos a tratar de reflexionar por qué es este antagonismo, esta polarización, ¿a qué nos lleva esto? ¿Realmente estamos construyendo con esto? Uh-huh. Entonces, para mí una acción muy concreta es la primera, la reflexión sobre nosotros mismos. Y segundo, la reflexión sobre las respuestas que obtenemos. ¿Y por qué las obtenemos así? Uh-huh. ¿Qué hay detrás de eso? Parece a lo mejor algo muy pequeño, pero realmente es el inicio de poder trabajar en otros tipos de entornos. Claro. En nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestra familia misma, porque ahora vemos antagonismos de las propias familias. Claro, entonces, claro, que genera además gran impacto. Sí. Sí. Uh-huh. Entonces, una acción de paz muy específica es, primero, reflexionar acerca de las acciones cotidianas de cada uno de nosotros y siempre pensar si en esa acción estamos realmente siendo coherentes con lo que nosotros pensamos que es la paz, que es el respeto, es el valorar lo que nosotros pensamos y lo que piensan los demás, es el poder escuchar realmente lo que está diciendo la otra persona. Entonces, creo que sin meternos demasiado, ¿no? a campos filosóficos y demás, porque mientras tú estás hablando, evidentemente estoy reflexionando en esto, ¿no? Y me parece que el concepto de paz sería como muy difícil poder definirlo de manera universal, claro. ¿no? Uh-huh. Al final cada uno de los seres humanos construye su paz desde su óptica y desde su entorno. Sabe. Entonces, bueno, sí podemos darnos cuenta que la paz es un concepto que no puede ser definido de manera universal, pero que sí tiene ciertos elementos que nos llevan a compartir armonía, ciertos conceptos que están aledaños al concepto de paz, ¿no? Y que nos llevan a este estado de tranquilidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Entonces, de ahí, el cómo cada uno construye su paz, híjole, yo creo que es también muy complicado. Pero aterrizándolo, por eso decía, como saliéndonos de estos escenarios filosóficos, aterrizándolo en la realidad mexicana, y tratando de llevar el discurso desde la óptica de ustedes, ¿no? Que además, bueno, hay que hablar en positivo. Ok, vamos a intentar hacerlo. Intentemos. Pero bueno, en esta sociedad mexicana en la que efectivamente vemos todo, ¿cómo decir? Revuelto, que sea positivo. O sea, está un poco complicado. Es complicado, pero se puede hacer. Y se puede hacer porque tenemos los elementos para hacerlo. Y sobre todo, yo creo que lo que tú ahorita dijiste, eso de, bueno, me voy a poner a reflexionar sobre cómo hablo, cómo me dirijo, a quién le digo, cómo le digo, y si realmente una discusión está aportando, realmente está separando, eso ya es un inicio. Claro. Pareciera muy pequeño, pero yo creo que es un inicio. Obviamente en el artículo hablamos de cosas más institucionales, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de introducir esta educación en valores en las escuelas, que eso ya se ha hablado durante mucho tiempo, pero nosotros pensamos que hay tenemos que primero trabajar con los maestros y después con los estudiantes, para que realmente tengamos una educación en valores. Eso es otro tema gigante. Y la otra, que nosotros también pensamos que puede colaborar, ya hablando de cosas grandes, es la atención a las personas que ejercen la violencia. Y te voy a decir por qué. Porque muchas veces, obviamente, les ponemos la etiqueta de persona violenta, pero hay que ir más allá. No hablo ni siquiera de meterse al tema de poder entrar a recuperación, pero sí entender de dónde viene esa violencia. Hablamos desde asaltantes, hablamos desde personas que agreden. Hay que tener una atención real e institucional a esas personas. Y aquí nos metemos en el tema de enfermedades mentales, en el tema de educación, principalmente educación. Entonces, yo creo que eso es... Y reinserción social. Sí, sí, me parece que el tema es amplicisísimo. Por supuesto que te escucho y empiezo así como mi mente empieza a parlotear, porque de pronto dices enfermos mentales, híjole, a ver, yo creo que hay una clasificación también en donde a la persona incapaz, ¿no?
alguien que no puede comprenderlo, finalmente tienes que aislarlo. Y para eso están los reclusorios. No, en este caso los hospitales psiquiátricos, etcétera. Digo, hay un tema grandísimo. Tú ibas perdón, interrumpimos. Acaba. No, o sea, vaya, para eso. Entonces ya esta forma de aislamiento para muchas personas en la sociedad puede ser una forma de violencia. Y puede ser agresión en contra de ellos, cuando no se entiende institucionalmente que lo que se está haciendo es una acción que promueva la paz. O sea, ¿tú qué quieres? ¿A un maniático, a un esquizofrénico? O sea, es una... No estoy siendo despectiva con ellos, estoy poniendo un cuadro dentro del marco de la realidad, ¿me explicó? ¿Qué haces con el esquizofrénico? ¿Qué haces con cualquier persona que sufra una deficiencia mental diagnosticada como tal, que no comprende lo que está realizando con su conducta? Pues tienes que aislarla, ¿no? Al final tienes que ponerla en un espacio controlado, etcétera, etcétera. Y para el resto de la gente puede ser que eso sea una conducta agresiva. Y bueno, ibas a decir algo, Raúl. No, acaba. Yo creo que ahí más me atraso un poquito más en el tema de llegar a recluir a alguien. Simplemente el identificar esas causas es un tema profundo. En México tenemos muy poca capacidad de atender enfermedades mentales. Entonces, de ahí también viene si quieres verlo un poco, trabajar en lo oscuro respecto a la violencia, porque probablemente haya muchos casos, esos probablemente no. Pero las causas fundamentales de la violencia se pueden estudiar y se pueden analizar, pero a fin de cuentas se deben de hacer acciones específicas. Dejemos a un lado la enfermedad. A lo que voy es a esto, a los enfermos mentales. A lo que voy es a esto. Estas acciones de paz, por supuesto que yo comparto con ustedes y estoy de acuerdo con ustedes, y estoy segura que el auditorio también, ¿no? Necesitamos que emerjan estas acciones que construyan la paz. Vivimos en una sociedad turbulenta en donde no tenemos paz. En donde hoy día, bueno, ustedes en Ciudad de México, esa ciudad que me encanta, que es histórica, que es fascinante, pero que además hay que tenerle respeto. Claro. Yo siempre he dicho a la Ciudad de México, antes del Distrito Federal, ¿no? Hay que tenerle respeto. Pero ese respeto que le teníamos antes a la Ciudad de México, se lo tenemos a todo el país. O sea, ya no hay un rincón, puede ser que Mérida, por ahí les mando un saludo a mis cuates de Mérida, ¿no? Pero puede ser que por ahí algún estado, un rinconcito del país esté como salvando de este estigma. Todo el país está en efervescencia. Claro. Entonces ya no es Ciudad de México, y es Puebla, Morelos, Guerrero. O sea, ¿de qué estamos hablando, no? Urgen estas acciones de paz. El tema es, explíquenos cómo podemos hacerlo, más allá del discurso. ¿Qué fomentamos como familias, como personas, como individuos, como entes colectivos? ¿Qué hacemos para construir esta paz? Barrita, es que tú eres la especialista en el modelo, ¿no? Aquí hay... volvemos a tratar de disectar este tema en cosas específicas, es lo importante. Claro, para nosotros, te digo, ya hablamos de dos ejes principales de trabajo: la educación y la atención a las personas que ejercen la violencia. Y hay un tercer eje que es importantísimo también a nivel institucional, que es el atender el que toda acción tenga una consecuencia y que pueda ser registrada. ¿A qué me refiero? Al sistema de denuncias. ¿Por qué? Porque es importante, como sociedad es importante saber que las acciones tienen una repercusión. Y esa repercusión, en el caso de acciones que no fomenten la paz, pues va a ser una consecuencia, puede ser desde cárcel, puede ser desde penalización, etcétera. Pero el hecho de denunciar, creemos que debe de ser un proceso más eficiente. Y también podría parecer algo de, bueno, ¿cómo vas a fomentar la paz haciendo eso? Porque el mismo acto de denuncia nos ayuda a entender cómo está funcionando esta construcción de paz en las comunidades. Hay otro punto que quería tocar antes de que otra vez a lo específico. ¿Qué significa educación de valores? No quiere decir una educación en la escuela nada más. Significa en la educación en el trabajo, educación en nuestra comunidad, educación en nuestros espacios de convivencia. Llámale iglesias, llámale centros recreativos. ¿Y qué significa cultivar la paz en estos entornos? Primero y específicamente tener bien claro valores como el respeto. Y otra vez volvemos a lo mismo. ¿Qué es el respeto? ¿Cómo definimos el respeto para nosotros? Cada entorno debe definir reglas y esa pequeña comunidad debe atenerse a esas reglas. ¿A qué me refiero?
a que todos nosotros sabemos perfectamente que educar a un hijo va más en las acciones que en las palabras. Lo mismo pasa en nuestros entornos de convivencia. Debemos de seguir las reglas más que con palabras o reglamentos, con nuestras acciones. Te voy a decir algo, que nosotros tenemos una metodología de trabajo con diferentes comunidades y una de las que siempre nos dicen es el escuchar a la persona que está dialogando con nosotros y no tratar de responder, no nada más por responder, sino primero escuchar lo que dice la persona. Hay ejercicios para poder hacer lo que le llaman escuchar activamente a alguien. Eso, créanlo o no, ayuda mucho a crear entornos de paz. Déjame agregar algunas cosas. En las sociedades contemporáneas vivimos miedo, inseguridad, que es un poco lo que estabas planteando, incertidumbre, ¿no? Y eso lo que está generando es una sensación de temor colectiva, esto que decías, el respeto a la Ciudad de México, pero ahora es el respeto al país entero, ¿no? El país entero está en una situación de convulsión que nosotros, digamos, como promotores de paz, consideramos que México está en guerra, que México tiene características de un país que está en guerra. Y cuando estás en guerra, pasan muchas cosas. Además de toda la violencia y la muerte que genera este mismo hecho, pasan afectaciones a las familias, a los adultos y a los niños. O sea, y son a veces afectaciones que tienen repercusiones de una manera pues de largo alcance. Entonces, digamos, una de las urgencias, sí, por supuesto, hay que atender y hay que buscar estrategias que atiendan a los adultos en el diálogo, en las pláticas, en la autocomprensión del fenómeno. Pero la urgencia en este país son los niños. Porque los niños van a tener repercusiones en un estado de guerra, sobre todo aquellos niños que han estado enfrentados a violencia permanente. Y hablo de violencia intrafamiliar o violencia porque está inserto en una familia. Sociedades altamente criminógenas, por ejemplo. Exactamente, ¿no? Exactamente. Sí, entonces, sí. Ahí hay un foco de atención importantísimo. Muy importante, que no lo estamos visualizando con una perspectiva de política pública, por ejemplo, o incluso de ciudadanía, de vida familiar, etcétera. Se nos está escapando de las manos, ¿no? Y el problema es que, bueno, al final esta polaridad, ¿no? En conceptos, en opiniones, en temáticas, es decir, el yin-yang, ¿no? El negro, blanco, negro, etcétera. Pues evidentemente donde hay bueno hay malo, ¿no? O sea, esto es un equilibrio y tiene que ser así. O sea, nunca, jamás, ¿no? Podremos, evidentemente, erradicar la violencia de una sociedad. Claro. Es un elemento que tiene que estar presente, porque tiene que estar presente, porque al final es un equilibrio. El tema es que esa presencia pareciera ser hoy día que está desbordada. Es decir, este equilibrio, ¿no? Social entre lo bueno y lo malo, que tiene que ser así, ¿no? Ya nos está sobrepasando. La balanza mucho. Ya se cargó de un lado. Exactamente, ¿no? Creo que ya nos está sobrepasando por mucho. Pero, ¿qué podemos hacer con los niños, ¿no? En estos escenarios que ustedes están planteando y que de verdad, pues sí, evidentemente asustan, ¿no? Llaman la atención. Quizá muchos de nosotros no podemos imaginar porque pertenecemos a otro tipo de sociedad, a otro núcleo social, ¿no? En donde, bueno, yo creo que a cualquiera de mi generación pues, seguramente 2 nalgadas sí nos dieron, ¿no? O más allá. Y en donde hoy el discurso es no puedes tocar al niño porque, ¿no? Ya estás hablando de violencia intrafamiliar. Pero en el otro extremo es estas criaturitas que no solamente no están siendo educadas ni atendidas, sino que además están siendo violentadas día con día, pero que su entorno no les dice que están siendo violentados, sino lo que les está diciendo es que están adquiriendo una forma de vida enmarcada por esas conductas y esas acciones. ¿Cómo hacerles comprender a estos grupos sociales que lo que están haciendo está mal,
¿Para quién? Yo creo que hay 3 niveles de intervención. Bien. Una obligatoria, que es a través de las acciones de gobierno, de la política pública. Muy bien. Vaya, la política pública tiene que hacer diagnósticos que permitan darse cuenta de esta situación tan alarmante. Y el ámbito de acción es la escuela, por supuesto que la escuela, la familia, pero desde, digamos, la política pública encaminada a poner en la boca de los profesores y en la boca, por supuesto, de los niños, qué es la paz para ellos y cuáles son las acciones de paz que ellos pueden ir impulsando. ¿Y crees que el magisterio, los maestros y demás, puedan comprender este concepto de paz? Yo creo que quizá algún sector del magisterio sí. Bueno, es que hablar del magisterio es un poco complicado porque además pues en manos de quien está la educación de este país, sí, ¿no? Sí, hablar de educación no de sectores, sino de este país como política pública. Claro. Bueno, ya tenemos ahí un tema, ¿no? Bueno, para empezar, es el sindicato más poderoso de América Latina y eso le da una connotación también muy difícil al mismo magisterio. Raúl, es que ahí es en donde creo que quizá el tema debería ser abordado desde lo individual. Exacto. Es decir, como personas, ¿qué podemos hacer? Exacto. Rita, Raúl, Ana, y gracias a toda la gente que nos sigue en las redes sociales, aprovecho el comercial, gracias a todos que están pendientes y que nos están siguiendo por Facebook principalmente y las plataformas digitales de Resonancia Informativa, pero ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros? Porque si nosotros, perdóname, porque si nosotros tratamos de lanzar la responsabilidad a un sector, a ver, yo diría, en serio, el magisterio de este país va a tener la responsabilidad de promover la paz cuando son los primeros que rompen vidrios, que secuestran, o sea, es decir, pareciera ser que el discurso es como muy incongruente y que además ellos, desde su óptica, piensan que están haciendo lo correcto. Pero yo te hablaba de 3 niveles y solo mencioné el primero, ¿no? Uno obligatorio, que es el gobierno, las acciones de gobierno. Hay un segundo que se llama sociedad civil organizada. La sociedad civil organizada que ahora, desafortunadamente, ha sido tan menospreciada y se le ha perdido esa... la esencia de movimiento, de energía, de actividad, de crítica, de punto de encuentro, se ha ido diluyendo poco a poco en las actuales situaciones. Creo que la sociedad civil organizada juega un papel fundamental, porque la sociedad civil organizada puede atender estos grupos que el gobierno mismo no tiene capacidad de hacerlo. Claro. Pero sí los puede financiar y sí puede fortalecer la acción de la sociedad civil organizada, ¿no? Hay un tercer sector, que es el sector privado. Y básicamente porque el sector privado tiene 2 cosas. Una, dinero y empleados. Ahí hay mucho que hacer. En términos de financiamiento hacia la paz y en términos de la acción, digamos, laboral, que pueden, de la paz laboral que pueden ir generando dentro de sus propios trabajadores. Esos 3 no funcionan y no sirven si no se hacen acciones de paz desde lo individual, desde cada persona. Nosotros en Colibrí, Educación y Tecnología o consultores en educación, que son la misma pero con 2 caras, no 2 caras, sino con 2 caras hacia el público, creemos en el diálogo. De hecho, el artículo que presentamos, la intención del artículo era generar esto, generar debate, generar incluso contradicción, creemos que el debate es enriquecimiento, es esto, hablar de las cosas, no tapar las cosas, lo que genera es reflexión también, que es un poco lo que señalaba Rita hace un momento. Entonces, la reflexión que hace, pues hace movimiento interno en cada una de las personas. Si cada uno de nosotros empezamos a hacer un ejercicio de reflexión sobre las acciones de paz que día a día, desde las más sencillas, desde regalar una sonrisa, desde ceder el asiento, eso que parece tan insignificante,
Ahí está el cambio, en los pequeños detalles. En los pequeños detalles. Quería decir algo referente a estos tipos de ejercicios, ¿no? Hay varias dinámicas en donde se puede trabajar con un grupo para ir construyendo la paz, pero la más importante, y siempre nos encontramos con esto, es empezar por la autoestima. Hay un ejercicio que tenemos donde pedimos a los participantes, donde en cualquier contexto, en la escuela, en un centro de trabajo, que empiecen a hablar acerca de ellos, hablando de sus virtudes y de las cosas que no les gustan. Y no sabes, parece un ejercicio muy simple, pero cuando lo llevas a cabo en un espacio contenido y seguro para los participantes, es muy aleccionador. Y se empieza a generar esta sensación. Primero empiezas por esa sensación de generar tu identidad. ¿Quién soy yo? ¿Hasta dónde llego? ¿Cuáles son las cosas en las que necesito trabajar? Y luego empiezas a construir hacia afuera, porque no puedes reconocer el valor de los demás si tú mismo no reconoces tu propio valor. Entonces, empezar por esos temas, y otra vez no me quiero ir a a veces esta tendencia de que todo está bien, todo se arregla con una plática. No, es una labor cotidiana que se tienen que hacer en muchos espacios y, como dice Raúl, con la coordinación de muchos actores de la sociedad, porque esto no va a funcionar si alguien se siente apartado de este problema y de este reto. El reto es de todos. Y por eso estamos preocupados, porque aparentemente pareciera que el reto es del gobierno solamente, o el reto es de algunos sectores del país, y no, en realidad el reto es de todos nosotros. Desde donde estamos, desde nuestro frente, desde nuestro entorno, podemos hacer cosas específicas. ¿Qué puede motivar a una persona a buscar la paz? Pues... Es decir, ¿qué podría? Pensemos en este personaje colectivo que se llama República Mexicana, ¿no? En este ente colectivo que se llama República Mexicana. ¿Qué podría sensibilizar a cada mexicano? ¿Cuál sería esta parte que nos está haciendo falta y que nos haga brotar, ¿no?, el interés por participar en una cultura de paz? Es decir, voy a ceder el asiento, voy a salir a sonreír, voy a dar las gracias, voy a pedir las cosas por favor. Estas pequeñas acciones que yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes, por ahí se empieza, ¿no? Pero a veces la gente da la impresión, no lo queremos hacer. ¿Cuál sería un gran motor, ¿no?, para accionar esta necesidad en nuestras sociedades mexicanas? Te puedo contestar desde donde yo lo veo. Desafortunadamente, la indiferencia es el peor de nuestros enemigos para la construcción de paz. El ser indiferente a esto es lo peor que puede pasar. ¿Qué nos puede cambiar? Y lo he visto una y otra vez. Desafortunadamente nos cambia el ser tocados por una tragedia o una consecuencia de la violencia. Y eso es lo que no queremos. Eso generalmente mueve a la gente a ser activista, a participar, a decir, a poder hablar de este tema. Desafortunadamente no es lo ideal. Obviamente no queremos que la gente se involucre en un tema de construcción de paz solo porque han sido tocados por la violencia. ¿Qué es lo que nos puede motivar para un padre de familia un futuro en sus hijos? ¿Qué futuro le espera a sus hijos? Yo tengo una pequeña de 2 años. ¿Qué futuro le espera en un México como el que vivimos ahorita? Si yo lo extrapolo y me pongo a pensar en 5 años con esta misma situación, me da temor, me da terror en qué mundo va a crecer mi hija. Y yo creo que eso es una de las cosas que te pueden mover como padre. Como individuo que tienes una familia, que tienes una esperanza en el futuro, pues pensar que tarde o temprano, si no hacemos algo al respecto, esta sociedad se va a ir... Híjole, ya ni siquiera quisiera usar la palabra desmoronando, pero sí se va a hacer, va a llegar un grado de descomposición de nuestra sociedad. No vamos a poder hacer nada sin tener que salir a la calle armados. Y no crean que estoy exagerando, desafortunadamente en ciertas zonas del país ya es así. Y eso es lo que no hay que, volvemos a lo mismo, ¿no? Que nos mueve una imagen de terror generalmente. ¿Qué sería lo que nos debería de mover? Una imagen de armonía, en donde nosotros imaginemos una calle en la que podemos salir a cualquier hora con la certeza de que no nos va a pasar nada. Más allá de que nos encontremos, que por ahí tengamos algún accidente automovilístico como los que tenemos, pero que no tengamos el temor de que no vamos a regresar a nuestra casa. Vivir en un mundo donde puedes sentirte seguro en la calle.
seguro en los espacios comunes. Cuéntame de esta educación con valores, entiendo. Uh-huh. ¿Es un programa de ustedes? Sí. ¿Ustedes lo desarrollan? ¿Cómo se llama el programa? Es un programa, tenemos varios. Hay un módulo de habilidades sociales. ¿Qué son las habilidades sociales? Las habilidades que todo mundo requiere para vivir en este mundo. Y es muy curioso porque ahora todo mundo enfatiza esto de las soft skills. De qué necesitas para poder lograr éxito en este mundo. Y las soft skills no es nada más que habilidades sociales. ¿Qué es? Bueno, pues el saber dialogar, el poder relacionarte con las personas de una manera sana, que puedas escuchar la opinión de otro, que tú puedas expresar, comunicarte efectivamente. Entonces, todo esto pareciera que asumimos que se da o en la casa o en la escuela, y sí se da, pero a veces no estamos conscientes de lo importante que es tener estas habilidades sociales para posteriormente empezar a tener este tipo de construcción de paz, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Ahora, súmale a estas habilidades sociales la tecnología, que ahora hemos visto y hemos oído cyberbullying. Todo el mundo habla del cyberbullying, pero realmente el problema es que no estamos hablando del problema, de la fuente del problema, que es el tener habilidades sociales para entonces usar la tecnología de una manera en que nos ayude a nosotros como individuos y no nos destruya como individuos. Entonces, todos estos temas, y que va ligado a educación en valores, los diseñamos especialmente para diferentes contextos. Por ejemplo, nosotros trabajamos con muchos maestros, uh-huh. Trabajamos con muchas comunidades inmigrantes. No tienes idea de cómo estos temas son tan necesarios en comunidades inmigrantes. ¿Por qué? Porque ayudan a fortalecer identidad, ayudan a fortalecer autoestima, ayudan a fortalecer toda la parte de poderte desarrollar en otro país. Y aquí mismo, a veces el hecho de hablar de cosas como estas habilidades sociales en una escuela con maestros ayuda a entender también esta cuestión de lo que llaman el gap de tecnología. Mucha gente se siente aislada tecnológicamente de generaciones más jóvenes por no tener las habilidades técnicas, cuando en realidad se trata de un tema de habilidades sociales. Y eso es muy interesante. Cuando te pones a hablar de estos temas, quítale lo técnico lo puedes aprender. Pero cuando te vas al meollo del asunto, que son las habilidades sociales, ahí todos los maestros hacen clic y empiezan a darse cuenta que no les quita autoridad el no saber manejar un Facebook, les quita autoridad no poder relacionarse con sus estudiantes de manera efectiva. Uh-huh, uh-huh. Y así, te digo, es un tema, toda esta parte de educación en valores es todo un universo, pero lo más importante, y vuelvo a lo mismo, es que no nos limitemos a los espacios, a las escuelas. Esto lo podemos hacer en el trabajo, en la comunidad, en la familia, la iglesia. Hay un ejercicio muy, muy interesante en donde los padres, tienes una familia hablando de los valores como familia. ¿Cuáles son tus valores como familia? Mi familia el valor principal es el trabajo, el valor principal, y tener como tu decálogo de familia, ¿no? ¿Quién soy yo dentro de esta familia? ¿Quién es mi familia? ¿Por qué? Porque eso ahí fortaleces la identidad del pequeño, tu identidad como padre, y empiezas a promover esto es la educación en valores, el reconocer qué es lo importante para ti en la vida. Claro, y me parece que también esta apertura, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero creo que uno de los elementos más importantes, uno de los ingredientes más poderosos que pueden existir para la construcción de la paz, se llama tolerancia. Claro. ¿No? Claro. Creo que si nosotros nos dedicáramos a promover esa tolerancia, podríamos reportar extraordinarios números, ¿no? Claro. Acerca de la disminución de la violencia, etcétera, ¿no? Uh-huh. Mientras tú hablas, ya sabes, está parloteando aquí la mente, pero bueno, hablas de conceptos de familias, y hoy día pensar en una familia, por lo menos en el concepto de familia en el que nosotros fuimos educados, claro. ¿Cuántos años atrás, no? O sea, no somos ningunos ancianos, ni hemos llegado tampoco a la tercera edad, pero ya cambió. Sí, claro. Es decir, el concepto de familia con el que yo me eduqué desde la universidad, claro. Que miren que en la universidad estuve hace 3 años, ¿no? Es que estás muy joven por eso. Sí, por supuesto. Y decía un querido maestro de Derecho Civil en aquella época, ¿no? Fíjense nada más. O sea, yo no puedo entender cómo es que hoy día
la familia se pueda entender como 2 homosexuales y un perro. Y ya era alarmante imaginar en esa época, ¿no? Que podría modificarse el Código Civil para pensar en un matrimonio de convivencia, ¿no? Y hoy día lo cierto es que las sociedades han ido cambiando y cambiando y cambiando y cambiando. Y entonces esta paz y esta armonía social, pues evidentemente la vemos interrumpida, ¿no? Por estas acciones en donde no solamente están avanzando, sino que nosotros, las mismas sociedades de rechazo, de bloqueo, de choque, ¿no? No permitimos que fluyan. No sé si estén de acuerdo conmigo, pero ahí es una cuestión también ideológica. Por eso al principio del programa yo hice mucho hincapié en esto, que es la paz. Ideológica y... Tú imagínate una persona que dice, la paz es que tú te cases con fulana, ¿no? O sea, eso es promover la paz. ¿Por qué otra acción no es tolerable? Sí, ¿qué es la paz? Yo digo que tolerancia y flexibilidad. O sea, una cosa que de pronto cuando no ejercitamos, o sea, cuando nosotros nos sentamos en el sillón y vemos la tele todo el tiempo y nos movemos poco, lo que perdemos en mucho es la flexibilidad. Y a veces a la conciencia le pasa lo mismo. Cuando no reflexionas, cuando no tienes un diálogo en términos proactivos, en términos respetuosos, cuidadosos, donde anímicamente la gente puede crecer sobre el mismo diálogo, lo que pasa es que empiezas a perder flexibilidad y empiezas a aferrarte a ideas fijas, que es lo que nos pasa de pronto a la gente que ya no somos tan jóvenes, ¿no? Que somos muy jóvenes, pero no tan jóvenes. Somos muy jóvenes, pero no tan... Lo acabo de conocer. Y entonces, lo que empezamos es empezamos a perder flexibilidad en nuestra conciencia, en nuestra manera de percibir. Y me parece perfectamente entendible el ejemplo que nos pones acerca de las familias, cómo la familia se ha ido transformando, cómo se ha ido conformando, cómo la hemos ido conformando, ¿no? También a partir de las propias flexibilidades, ¿no? Antes, cuando alguien del mismo sexo se podría besar en un café, no, era un escándalo, no podríamos ver, no lo podríamos soportar, ¿no? Ahora está sucediendo y creo que está muy bien. El problema es que a veces los que estamos afuera de ese mismo fenómeno tenemos que ser flexibles. Tenemos que darnos la flexibilidad, pero para eso hay que ejercitarnos. Y entonces me refiero a lo que Rita estuvo platicando hace un momento, ¿no? Colibrí está programando para el próximo mes quizá algunos talleres relacionados con la paz. Pero Colibrí además está pensando en poner la metodología que tenemos al servicio de gobierno, al servicio de las organizaciones de la sociedad civil y al servicio de el empresariado. Nosotros ahorita, digamos, en nuestro ámbito de acción estamos invitando a individuos, a familias, a grupos, a que se sumen a los talleres. Pero queremos poner la metodología en manos de una instancia que permita potenciar las acciones, que permita hacer una acción de una masividad que tenga efectos en el mismo sentido. Y te voy a interrumpir tantito, Raúl. Desde hace ya más de un año somos parte de una red de organizaciones de la sociedad civil que se llama Red Paz por México. Entonces, esto no es nuevo para nosotros. Realmente hemos venido trabajando en este tema ya algún tiempo por la necesidad de ver algún cambio, por lo menos con la gente con la que tratamos, con nosotros mismos y con nuestras comunidades inmediatas. Pero yo creo que es una preocupación compartida. Y cada quien, este grupo al que pertenecemos, cada organización de la sociedad civil tiene un tema diferente, pero relacionado con la paz. Desde las personas que se dedican a trabajar con mujeres empresarias pequeñas o microempresarias, hasta la gente que se dedica a trabajar con niños en la parte lúdica. O sea, tenemos miembros que hacen un trabajo hermoso y eso también hay que reconocerlo. Y como dice Raúl, esto no es un trabajo de 1 o 2 o 3 organizaciones, es un trabajo masivo.
que nos requiere a todos y que nos requiere bien activos. Oye, Rita, a ver, si pudiéramos pedirle al auditorio que hiciera una tarea para practicarla durante 3 días en esta, ¿no? En esta línea de construcción de armonía y paz social, una tarea. Una tarea. ¿Qué le diríamos a la gente que practicara en lo individual? Primero, hacer un diario en donde nosotros anotemos qué acción de paz hicimos el día de hoy. ¿Qué implica esto? Por ejemplo, el día de hoy, en lugar de llegar y llegar con una cara de pocos amigos a mi trabajo, saludé a todos de mano. Y lo anoto. Y así, ir reconociendo las acciones de paz y proponernos por lo menos una diariamente. El primer día una, y a ir incrementando el número de acciones de paz en nuestros entornos. Al final de la semana, o al final de los 3 días en este caso, reconocer esas acciones. Como esta evaluación, ¿no? Exacto, en lo individual, de decir, ¿cómo me sentí? ¿Cómo me sentí yo? Me sentí mejor. ¿Cómo reaccionó la gente ante lo que yo hice? Por supuesto. ¿Me gustó? ¿No me gustó? Y esa reflexión, aunque parezca mínima, y vuelvo a lo mismo, son acciones que parecen mínimas, pero esta bitácora de acciones de paz nos ayudará a seguir haciéndolas, porque el reconocimiento de un efecto positivo, vamos a suponer que hoy llegamos y saludamos a todos de mano, y de repente la que nunca nos hablaba o el que nunca nos hablaba nos sonrió, decimos, bueno, eso fue un resultado positivo. Esa es una acción muy específica. A mí, mi área es la parte de tecnología, y tecnología mezclada con esta parte de habilidades sociales, y mi campo, en cierta manera, es la parte de redes sociales, electrónicas o digitales, y yo lo veo día con día. ¿Qué me puedo proponer? Si tú tienes perfil de Facebook, aquí al auditorio le propongo, no propagues noticias que no aporten nada a los demás. Ahora vemos videos de todo tipo, de toda clase, videos que tienen agresividad o un sin razón. Decimos, pues, ¿para qué los estamos republicando? Intenta publicar cosas que te alimenten a ti, que te guste ver. Algo que puede ser una pintura, puede ser una canción, puede ser lo que sea, pero que sea algo que te alimente a ti. Eso es importante, lo que dice Rita, y me parece fabuloso. Y yo creo que sí hay que subrayarlo y pedirle al auditorio que reflexione seriamente en esto, porque además de la información negativa que recibimos todos los días a través de las redes sociales, llámese WhatsApp, llámese Facebook, o sea, lo que quieran, ¿no? Muchísimas de las veces estamos en presencia de información no solamente negativa, sino además falsa. Falsa, ¿no? Sí. Y esta oleada por la que de pronto nos dejamos llevar y nos dejamos atrapar irracionalmente, sí creo que es algo que no suma, ¿no? Así que bueno, sí es importante remarcar esto y decir, a ver, no te sumes a esa oleada de violencia, de descontrol, etcétera. Mantente alejado, no sigas promoviendo. Es una bola de nieve, sí. Es muy subjetivo, ¿no? O sea, la gente también, o sea, yo he escuchado comentarios de gente que todos los días, buenos días, solecito. El violín de todos. Sonríe, por favor. O sea, bueno, okay. Eso es sonríe, sí. Pero no, pero, o sea, también es como, a ver, ya, ¿no? Sí. Pero cada uno es capaz de poder absorber lo que quiere absorber de su entorno. Y eso es alimento para nosotros. Y creo que nosotros como seres humanos podemos decidir de qué nos alimentamos. Exactamente. ¿Cómo transformamos una red social como Twitter? Nos quedan 2 minutos. Ok, rapidísimo. ¿Cómo transformamos una red social? Con esto creo que pasa a poder despedir el programa. ¿Cómo transformamos una red social como Twitter, que es tan poderosa para el beneficio colectivo, en lugar de generar una polémica dañina? Ese es un ejercicio que tendríamos también que reflexionar, cómo potenciamos las redes sociales. De ese tamaño lo dejo y muchas gracias por la invitación. No, pues un gusto. Y yo me despido, Rita, nada más recordándoles, ojalá podamos continuar este diálogo. Nosotros también tenemos página de Facebook, si nos buscan como Colibrí Consultores en Educación. Ahí muchas veces publicamos material que puede ayudar desde a los padres de familia hasta los maestros, hasta las personas que se dedican a trabajar con comunidades. Entonces,
Si ustedes se quieren sumar, adelante, estamos ahí y muchas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, de verdad que ha sido un gusto haberlo recibido en esta cabina, en estos micrófonos, que se hayan tomado el tiempo y la disposición de viajar desde esa imponente, majestuosa e histórica y además, bueno, sí, divertida Ciudad de México, para tenerlos esta mañana por aquí. Gracias, un gustazo, Ana. Pues fue un gusto, retomaremos la conversación pronto. Claro que sí, ahí estamos, pronto nos vemos. Yo me despido, soy Ana Luisa Oropesa, esto fue ¿Sabías qué? Y como siempre les pido, sean felices.